que ha sido edificación tanto para ustedes como para mí. La idea es que estoy ahí analizando otros pastores puritanos. Hay un estudio de Matthew Henry también muy bueno. Ahí también está mirando de Flavel. Entonces la idea es como seguir con la misma dinámica para ir avanzando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ir, como hace 8 días estuvimos hablando acerca de la agonía de Cristo, ya que era la que llama Semana Mayor, ¿cierto? O Semana Santa, pues popularmente. Pero habíamos quedado en los siguientes puntos de este estudio. El punto en el cual habíamos quedado era cómo guardarnos de la tentación, y entonces habíamos visto que primero tenemos que conocer nuestro corazón. Y una de las cosas que más se falla en este tiempo es que muchos creyentes no conocen su corazón, o mejor dicho, no han aprendido a conocerse a sí mismos. La realidad de un cristianismo maduro es aprenderme a conocer a mí mismo. Entonces, debo conocer mi corazón, debo cuidar mis debilidades. Cada uno tenemos debilidades particulares. Estuvimos hablando acerca de que hay ciertas personas que son más propensas a ciertas cosas diferentes a otros. Mis debilidades pueden diferenciarse a las de ustedes en ciertas cosas, y yo debo conocer qué es lo que realmente, cuáles son mis debilidades. También habíamos hablado de que debemos armar nuestro corazón con provisiones y argumentos en contra de la tentación, porque cuando vienen las diferentes circunstancias en la tentación, la palabra, si yo tengo la palabra de Dios en mi mente, yo voy a estar todo el tiempo pendiente de que lo que yo estoy haciendo de alguna forma va a entristecer al Espíritu Santo, y de alguna forma voy a pecar ante Dios, y de alguna forma mi devoción va a estar afectada. Entonces la necesidad de armar mi corazón con provisiones y argumentos en contra de la tentación. Y vamos a continuar con otro punto de esta parte que estamos viendo de cómo guardarnos de la tentación. Este cuarto punto es: manténgase alerta en todo tiempo. Ya habíamos hablado en otras ocasiones que debemos comprender que tenemos dos enemigos, tanto mi corazón, ¿cierto? O mis pasiones internas, y Satanás. Por tal motivo, yo debo estar atento a cualquier cosa que pasa alrededor. Mi vida cristiana es como la de un soldado en el cual tiene que hacer guardia toda la noche. Yo debo estar vigilando y analizando cualquier cosa que venga a afectar mi devoción como cristiano. Entonces, un guardia siempre está alerta de los primeros signos que indiquen movimiento del enemigo. En la misma forma, los creyentes deberían estar alerta de los primeros signos que indiquen la proximidad de la tentación. Así como nosotros, con nuestro cuerpo, cuando hay ciertas cosas, empezamos como con dolor de cabeza, dolor del cuerpo, uno empieza a interpretar que uno se está enfermando o hay algo que le cayó mal. También cuando nosotros empecemos a ver que hay cosas de nuestra devoción, que hay cosas que a mí me estorban, me hace sentir incómodo, me hace sentir mal, me hace sentir que no está bien, yo debo saber que la tentación está cerca, o hay algo que me está tentando y me va a llevar a pecar. Dice, muchos creyentes son inconscientes de la proximidad de su enemigo hasta que el enemigo lo hiere. Y más que con este tipo de evangelio, yo estoy escuchando últimamente, estamos viviendo una época donde se está suavizando todo. Se suaviza lo que es el entendimiento de pecado, se suaviza lo que es la devoción, se está suavizando lo que es la santificación, se está suavizando lo que es la justificación, y se le está quitando el verdadero entendimiento que está en la palabra. Y todos estamos en un tiempo donde las personas no comprenden realmente que son pecadoras, no comprenden que hay pecado en su vida. Por tal motivo, cuando pecan, ni siquiera se dieron cuenta qué los llevó a pecar. Nosotros como creyentes no solamente debemos saber cuándo pecamos, sino las tentaciones que me llevaron a mí a pecar. Eso también hace parte de un cristianismo maduro. ¿Qué me llevó a mí a pecar? Dice, sus amigos cristianos pueden ver los signos del peligro, mientras que uno mismo ignora completamente lo que está sucediendo. Como habíamos dicho, uno como creyente puede pasar un momento o no estar percibido, o ser un creyente poco maduro, o ser un creyente desjuiciado con muchas cosas, o ser un creyente un poco disciplinado, que las demás personas pueden ver que uno está mal, que uno está en un camino mal, que uno está tomando decisiones mal, pero uno mismo se está haciendo el ciego. ¿Por qué? Porque uno mismo deja de entender y de comprender todo lo que Dios está haciendo, o mejor dicho, todo, deja de comprender la maldad que está en el corazón. Y entonces, por tal motivo, esos son creyentes ingenuos que pecan
y solamente es cuando pecan que se dan cuenta que cometieron mal. Entonces, tales cristianos pueden ser comparados a personas que duermen en una casa incendiada, inconscientes de su peligro hasta que un amigo les despierta. Por eso la necesidad que todos nosotros, eso es lo que hace la iglesia, que todos nos estemos cuidando. Cuando veamos que alguien está tomando un camino que no está bien, unas decisiones que no están bien, debemos advertir, debemos preguntar. Yo sé que hay personas que no les gusta que uno les pregunte, pero es que eso hace parte de la iglesia. Debemos de estarnos hablando entre todos, debemos diciendo, hermano, pasa algo, porque está así, porque no lo veo como de la misma forma, algo así, ¿sí? Pero debe ser de esa forma porque pareciera que vemos personas que están tomando decisiones, pero nadie les dice nada y uno probablemente puede ser que él tampoco lo sepa o es algo que él mismo sabe, pero está yendo un camino donde él no toma conciencia ni tampoco confiesa su pecado ni tampoco cambia de rumbo. Entonces, este punto, ¿qué es lo que nos llama? A estar atento, a estarnos examinando, a estarnos autoevaluando nuestra vida. Si vemos que hay algo que me acusa mi mente o hay algo que la conciencia me acusa, yo debo preocuparme. Dice, el proceso de entrar en tentación a menudo es muy difícil de discernir. Esto es debido a que muchas cosas involucradas en la tentación parecen ser inofensivas en sí misma. Como lo hemos visto en todo este proceso, este estudio de la tentación, hay veces, por nuestra debilidad, hay veces uno entra en tentación y en muchas ocasiones uno entra en tentación y uno no se da cuenta de muchas cosas hasta que ya está ahí. No siempre es así. Hay cosas que son muy claras, pero hay otras que no. Por eso es que Jesús llama a que oremos para que no entremos en tentación, porque hay veces la tentación llega y como nosotros somos tan débiles, la única forma de salir de la tentación es por la gracia de Dios. Y ya lo vamos a ver. Miremos cómo de alguna forma un creyente puede entrar en tentación tan fácilmente. Una ilustración de esto puede ser tomada de la tentación del pecado de descuidar la oración. Todos somos tentados de esta manera. De hecho, el creyente está llamado a orar todos los días, a perseverar en oración todos los días, de la misma forma como la palabra. De hecho, la oración debe ser el que abra nuestros días y el que cierre nuestros días. Eso era un principio que se predicaba desde el inicio. Pero hay veces lo que más descuidamos es la oración y no debería ser así. Todos nosotros hemos tentado, dice, frecuentemente esta tentación empieza con una simple oportunidad para ayudar a otros, o porque algo ocupó nuestro tiempo, o porque vimos más importante lo otro que orar, dice, poco a poco surgen más y más de estas oportunidades hasta que la persona se encuentra tan ocupada que está demasiado ocupada para orar. Y un cristiano que no ora es un cristiano que va a estar lleno de ansiedades, lleno de preocupaciones y a la deriva en su vida devocional, en su devoción cristiana. Entonces, mire cómo, de qué forma podemos descuidar los medios de gracia o nuestras disciplinas cristianas tan fácilmente. Por eso, como lo hemos dicho, una vida cristiana es una vida de disciplina y son buenas disciplinas, porque una devoción cristiana, una correcta devoción cristiana jamás va a ir con la pereza, jamás va a ir con una vida entregada a la diversión y a la poca disciplina. La vida cristiana por lo general siempre está caracterizada por ser personas disciplinadas. Entonces, la devoción cristiana no va con poca disciplina. Entonces, ¿quién hubiera pensado que las oportunidades para ayudar a otros podrían ser el principio de una tentación tan grave como la de descuidar la oración? Muchas tentaciones temibles han empezado con una buena obra de caridad. Entonces, mire de qué forma uno podría entrar en tentación sin querer. Por ejemplo, en el trabajo. Uno por querer ayudar a personas, uno a veces se ve involucrado en charlas, en temas, en situaciones malucas. O los hombres también hablando, o las mujeres también, por querer ayudar a ciertas personas, también se ven involucrados en ciertas cosas que uno no quería. Entonces, mire que el entrar en tentación es muy fácil. Por eso debemos estar atentos y debemos de cuidarnos. Dice, una cosa conduce a otra y antes de que la persona se dé cuenta, estará envuelta en una tentación demasiado grande para él. Hasta con charlas, hermano. Por eso, mire, tanto los hombres y las mujeres, los que estamos casados y también los solteros, también tener cuidado con quién hablan. Uno hasta por estar involucrados en cierta charla de personas que del sexo opuesto
amigos o amigas, un joven soltero puede estar involucrado su corazón fácilmente. Lo mismo los casados. Por tener amigos cercanos, aparte de que su mejor amigo tiene que ser su esposo, salen tanto hombres y mujeres involucrando su corazón fácilmente. Y después ahí empiezan las tentaciones, y si no es por la gracia de Dios, eso puede conducir a cosas peores. Y como hoy es tan fácil, las redes sociales, es tan fácil tener charlas por medio de redes sociales, en las redes sociales sí que se ven involucrados los corazones, tanto de solteros como de casados. Por eso uno tiene que estar pendiente y tiene que estar cuidado. Cuando uno vea que hay muchas cosas que están tomando el rumbo que no es tiempo de actuar, hermanos. Por eso debemos mantenernos alertas. Sigamos con este estudio. Dice, mire que esto también deberíamos de tenerlo presente. Al diablo le gusta traer mal del bien. Hay muchas cosas que nosotros lo podemos iniciar como una obra de caridad, como uno de buena gente, como uno de caballeroso, como uno de persona diligente, y tarde que temprano uno puede estar envueltos en cosas que no están bien. Por eso uno tiene que estar atento. Dice, por lo tanto, el creyente necesita sabiduría y vigilancia para evitar las trampas que pudiera conducir a una tentación. Necesitamos sabiduría, necesitamos conocer nuestro corazón, necesitamos conocer también cómo obra Satanás y la astucia, como él actúa ante muchas cosas, también entender la debilidad que nosotros tenemos de nuestro corazón. Si no comprendemos eso, vamos a caer muy fácilmente en muchas cosas. Si usted sospecha que una persona, una oportunidad, una situación o cualquier otra cosa están siendo usadas por Satanás como un medio para tentarlo, no dé otro paso sin asegurarse de que Dios lo esté guiando. Si hay cosas que usted hace y usted va a su casa y hay cosas que le empieza a dar vueltas en la cabeza o a sentirse mal en su corazón, o hay cosas que cuando usted va a dormirse o está solo usted piensa sobre eso, pero no está bien, eso es una alerta para todos y debemos de actuar. Consideremos, por tanto, hacia dónde conduce la tentación. Por eso un cristiano maduro, como lo he repetido muchas veces, un cristiano que conoce su corazón, que conoce sus debilidades y que está atento. Si nosotros deseamos velar contra la tentación como debiéramos, necesitamos recordarnos continuamente acerca de nuestro enemigo. Especialmente necesitamos recordarnos hacia dónde la tentación nos conducirá. Recordemos que la tentación nos va a conducir hacia el pecado. Por eso nosotros no podemos volvernos cristianos que cuando pequemos, pequé. Debemos de volvernos cristianos que analicemos cuando estamos siendo tentados para que esas tentaciones nos van llevando al pecado. Por eso nosotros no solamente debemos discernir cuando pequemos, debemos discernir las tentaciones que nos llevan a pecar. Eso es sabiduría. Así que debemos tener también presente esto. Tenemos dos enemigos muy activos que siempre están tratando de conducirnos a la tentación. Tenemos un enemigo dentro de nosotros, un traidor. Sabemos que el corazón es perverso. Usted nunca se deje llevar por el corazón. Nunca se deje llevar por el corazón. Esos consejos que trae el mundo que le dice lo que su corazón le dicte, lo que usted siente en su corazón es un mal consejo. Yo me debo de dejar guiar por la verdad que está en mi mente, por lo que yo he aprendido, por lo cual yo creo. Si muchas decisiones yo las tomo porque es un pálpito en mi corazón, porque es un sentir en mi corazón, va camino a graves resultados. Pero si yo soy una persona que conozco quién es Dios, que conozco la palabra de Dios, que estudia a profundidad la palabra de Dios, cuando yo vea que estoy tomando pasos malos, hay algo que me va a advertir. Y yo voy a saber, voy a entender que estoy tomando un mal camino. Recordemos que mi corazón es una máquina para hacer ídolos. Y es una máquina para hacer muchas cosas desagradables, a pesar de que seamos cristianos. Y otro, tenemos un enemigo dentro de nosotros que es un traidor y tenemos nuestros deseos pecaminosos. También tenemos un enemigo de afuera que es el diablo. Nosotros como cristianos no tenemos que estar una lucha frontal como la tienen ciertos carismáticos, ¿no? Pero sí no podemos ignorar
lo que Satanás hace. No lo podemos ignorar. Sigamos avanzando. Debemos ver nuestro deseo pecaminoso como un enemigo tanto como deberíamos. Ojalá que fuera destruido y muerto. Eso era el anhelo de Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Ojalá que yo estuviera libre de ese poder. Esto es lo que debiéramos anhelar cada día, al estarnos evaluando todos los días. Cada día debemos recordarnos de que un enemigo maldito y mortal está cerca. Este enemigo es un traidor en mi corazón y está enteramente comprometido para arruinarme. Por lo tanto, cuánto locura sería arrojarme en sus brazos para ser destruido. Satanás no es un amigo. Hay muchas personas que dicen, pero ustedes ¿por qué mantienen hablando que el pecado, que estar examinándose, que estar pendiente? Porque es que no podemos ignorar que nosotros somos regenerados, ya el pecado no nos domina. No obstante, tenemos una lucha contra la carne hasta el último día de nuestra vida y no podemos descuidarnos ni podemos dar un espacio así para relajarnos. La vida cristiana no es de relajarse. La vida cristiana no es de descuidarse. La vida cristiana no es de echarse unas vacaciones espirituales. La vida cristiana es de tener una disciplina constante, de cuidado y de disciplina diariamente. Diariamente. Pero tenemos que estar pendientes de nuestra vida. Porque si nos llegamos a descuidar, grande ruina puede venir sobre nuestra devoción, ¿cierto? Hablando sobre nuestra vida de devoción cristiana. Hablando de un verdadero creyente, ¿no? Obviamente sabemos que los creyentes verdaderos también pueden caer en pecados muy graves y le va a doler en su corazón, pero debemos ser maduros con el fin de identificar todas las tentaciones que nos pueden llevar a pecar, porque tenemos que ir creciendo en santidad, tenemos que ir creciendo en devoción. Una verdadera fe va de acuerdo con una obediencia. Recordemos que nuestra salvación no es por obras, pero fruto de esa salvación o consecuencia de esa salvación es una santificación progresiva en el creyente. Dice el hermanito Juan Goyeneche, dice, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien, y este versículo muy claro. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En estos días publiqué una frase que decía, o la Biblia me guarda del pecado, o el pecado me guarda de la Biblia. Porque cuando pecamos, ya ni oramos, ni leemos la Biblia, y hay personas que ni se quieren congregar cuando pecan. Entonces, o el pecado me guarda, o la Biblia me guarda del pecado, o el pecado va a hacer todo lo posible para que mi vida devocional caiga. Ni orar, ni leer, ni congregarme, ni abstenerme, ni nada. Empiezo a dejar de hacer todo lo que era parte de los medios de gracia. Sigamos. No toda su amistad es como la de una serpiente para engañarlo, o como la de un león para devorarlo. Recuerde siempre que la tentación de Satanás tiene un propósito más profundo que el mero hecho de quebrantar la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Llevarnos a pecar, ¿cierto? Llevarnos a caer en nuestra devoción. Mire esta parte que yo quiero que analicemos, que es interesante, y esto está sucediendo mucho hoy en día. Satanás podría sugerirle hoy al creyente, usted pertenece a Jesús, entonces usted es perfectamente salvo, aunque peque. Mire, este pensamiento está hoy dentro hasta de los reformados. Y dice, bueno, yo soy pecador, yo ya soy salvo, igual pues, yo soy débil, así dice, igual yo soy débil. Gracias, Señor, porque yo soy un imperfecto, que soy salvo por tu gracia. Claro que sí, hermanos. Pero eso también, si yo vivo una vida constante así, esto es una idea que Satanás coloca acá. Dice, entonces usted todo el tiempo es, usted pertenece a Jesús, entonces usted es perfectamente salvo, aunque peque. Pero ese mismo Satanás, unas cuantas horas, si usted sigue con esa misma actitud, le va a llevar al siguiente consejo. Tú no puedes pertenecer a Jesús, porque si así fuera, no habrías pecado. No lo olvidemos. Satanás es un enemigo mortal. Por eso la necesidad de tener un entendimiento correcto de la palabra. Porque si yo no soy serio en el cristianismo, porque si yo no entiendo que yo debo crecer en mi vida devocional, que yo debo crecer en mi santidad, estos pensamientos pueden venir sobre mi vida. Y esto es una tentación que tienen
más que todas las personas reformadas, porque un arminiano cree que su salvación casi que es por obras, así no diga. Pero cuando uno es reformado, uno dice, ay, pero yo soy salvo, yo soy un elegido de Dios, yo soy salvo por gracia, y esas ideas vienen sobre la cabeza. Y dice, ay, bueno, en fin, uno es pecador. Y eso, uno sigue eso, y es una tentación grande que podemos tener los que tenemos la soteriología bíblica, y tarde que temprano ese pensamiento va a ser otro tipo de pensamiento. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Otro punto. Dice Werner, Satanás está bajo el gobierno de Dios también. Lo que él hace a la humanidad también obedece a propósito de Dios. Claro, es lo que Dios permite. Dios le permite a Satanás hacer ciertas cosas. Y Dios también limita a Satanás para que no haga ciertas cosas. Usa el escudo de la fe en contra de la tentación. Dice, enfrente la tentación con pensamiento de fe acerca de Cristo en la cruz. Recordemos que este estudio es un estudio de John Owen, ¿cierto? Estamos haciendo estudios de puritanos. Qué necesario es volver a los puritanos, pero con una posición correcta. No un puritanismo legalismo como se está viendo hoy en día, no. Pero las verdaderas enseñanzas puritanas tienen un gran valor, que hacen mucha falta también en este tiempo. Dice, enfrente la tentación con pensamientos de fe acerca de Cristo en la cruz. Si desea ser preservado de entrar en la tentación, nunca piense en hacer una tregua con ella. Esta no puede ser hecha, no discuta sobre esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero cristianismo no es de vacaciones espirituales, ni que yo me voy a dar un mesecito sin Dios, que bueno, yo todo el tiempo me he esforzado mi juventud por buscar a Dios, yo creo que ya es tiempo de relajarme un poco. Hermanos, la vida cristiana es de un constante perseverar, de un constante negarme a mí mismo, y un constante evaluarme a mí mismo, y estar pendiente de que yo debo vivir y que lo que yo más deseo es Dios. Si lo que yo más deseo es Dios, esas actitudes van a estar en mi vida. Porque no solamente es un deseo por amar a Dios y ya, así vacío, no. El deseo serio por amar a Dios es obedecer lo que Jesús mismo dijo. El que me hago guarde mis mandamientos. Si de verdad deseamos a Dios, esas actitudes van a estar sobre nuestras vidas. Dice, resista la tentación diciendo, lo que dice Efesios 6:16. Cristo es el que murió y murió por pecados como este. Esto es lo que significa tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entender de que yo estoy en tentación y fue nuestro Señor Jesús que murió tanto por todas las tentaciones que me llevan a los pecados como al pecado. Voy a mirar algo acá. Si tienen preguntas, las pueden colocar ahí también, o aportes, así como han estado haciendo los hermanos. Recordemos que el estudio, por lo general, lo hacemos más interactivo. Si tienen un aporte también con respecto al tema que estamos hablando, lo pueden hacer. Continuemos. La fe hace esto a través de confiar en Cristo crucificado y recordando su amor en venir voluntariamente para ser crucificado y sufrir grandes agonías por nuestros pecados. Cualquiera que sea su tentación puede ser conquistada por la fe en la muerte de Cristo. Listo. Ahora miremos una pregunta. ¿Qué sucede si he fracasado? ¿Qué sucede si me dejé llevar por la tentación? ¿Qué sucede si no fui digamos de alguna forma, no fui consciente de la tentación que vino en mí y pequé? Es probable, es algo que todos hemos vivido. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer si he fracasado? Dice, quizás usted ha sido sorprendido por la tentación y se ha enredado en ella sin darse cuenta. Si es así, ¿qué puede hacer usted para que no sea completamente agobiado y conquistado por la tentación? Hermanos, si de verdad hemos nacido de nuevo, el pecado nos va a estorbar. No nos vamos a sentir igual. Si de verdad hemos nacido de nuevo y estamos teniendo actitudes y acciones que no van de acuerdo a la palabra, yo no me voy a sentir cómodo estando así. Es algo que me va a estorbar y yo voy a tomar acciones con respecto a eso. Pero hay que entender que esas acciones no tienen que ir en nuestra propia fuerza. Debemos clamar. Y ya vamos a ver ahorita qué debemos de hacer cuando estemos en tentación. Dice, primero, haga como el apóstol Pablo hizo, ruega al Señor una y otra vez para que lo quite de mí. Recordemos que aquí no enseñamos moralidad, hermanos.
Aquí no enseñamos una vida moral por su propia fuerza, aquí enseñamos la santificación por medio de mortificar los pecados por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo estoy teniendo tentación, pues yo estoy en tiempos de agobio de la tentación, cuando yo ya he entrado en la hora de la prueba, o yo estoy en estado de pecado, ¿qué es lo que debo hacer? Clamar, llorar, pedir, suplicar por mi pecado, así como lo hizo el apóstol Pablo. Si usted persiste en esto, el Señor le librará, porque es que no somos nosotros quienes nos libramos, eso es moralidad, y la moralidad es temporal. Usted puede tener cambios temporales, pero no va a suceder nada. Usted lo único que hizo fue esforzarse y ya. Lo que tenemos que hacer es confesar ante Dios, ser abiertos ante nuestro Señor y confesar nuestro pecado, confesar nuestras debilidades, confesar la tentación y clamar para que sea el Señor que nos libre. O hará como hizo con Pablo, es decir, le dará gracia suficiente para no ser vencido por la tentación. Y esa puede ser otra forma. Ahorita vamos a ver cómo actúa Dios con respecto a la tentación. En muchas ocasiones Dios nos libra y en otras ocasiones Dios nos da de su gracia para estar fuerte ante la tentación, pero no sucumbir ante ella. Dice, no importa cuán persistente sea la tentación, no se olvide que Dios la puede quitar. Entonces, cuando veamos tiempos de tentación fuerte sobre nuestras vidas, porque recordemos que yo muchas veces los he dicho, hay momentos que viene tentación sobre nosotros y de alguna forma Dios nos da de su gracia para nosotros liberarnos de la tentación, pero hay momentos muy fuertes donde nosotros por nosotros mismos no somos capaces y ahí es donde debemos también buscar ayuda para que otros también oren por nosotros. Así como yo clamo para que Dios me libere, también debo, cuando ya sea algo descontrolado, que no soy capaz por mí mismo, porque igual nunca vamos a ser capaz por nosotros mismos, pero es algo así muy agobiante, también pidamos personas cercanas que oren por nosotros. Por eso necesitamos estar, ¿qué? Alertas, alertas. Dice, por lo tanto, ore contra la tentación hasta que se aparte o Dios renueve sus fuerzas para resistirla y vencerla. Esa es una. ¿Sí? Esa es una. Segundo, entonces lo primero es clamar. Entonces, ¿cómo ser librado de la tentación? Clamando. Esto no es, hermanos, ni por varitas mágicas, ni por terapias psicológicas. Aquí no mezclamos psicología, aquí no hacemos terapias morales deístas. Hay personas que vienen y creen que uno aquí hace terapias morales deístas. No, aquí es como la Biblia nos enseña. Primero, clame por su pecado. Nosotros hacemos un llamado al arrepentimiento. Clame por su pecado. Llore por su pecado. Mejor dicho, es algo que debemos de hacer todos. Clamar por nuestro pecado, llorar por nuestro pecado. Si estamos viviendo momentos de tentación, clamar y orar para que sea Dios librándonos. Segundo, acuda a Cristo. Refúgiese en Él por la fe, recordando especialmente que Él sabe todo acerca de la tentación. Ruéguele para que usted pueda alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay que entender esto y lo vuelvo a repetir. Nosotros, por nuestra propia fuerza, jamás podríamos salir de la tentación. Eso lo enseñan la moralidad y lo enseñan otras líneas religiosas. Solamente es nuestro Señor quien nos puede liberar y nos puede dar gracia para liberarnos de la tentación o para darnos fuerzas para resistirla y vencerla. Dice, alcanza misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16 dice. Bueno, ese es Hebreos 4:16 que acabamos de leer. Dice, cuando se sienta tentado y listo a darse por vencido, cuando necesite ayuda y sienta que debe tenerla o morirá, entonces enfoque su fe sobre Cristo, quien también fue tentado. Considere las tentaciones que él sufrió y recuerde que todas las venció. Por eso el cristiano tiene que tener una vida constante de confesión, estar constantemente confesando su pecado. Dice Edgar Raúl, bueno, el maestro dice Juan Goyeneche, Romanos 8:34, y Edgar Raúl dice, si un hombre se preocupa por sus pecados, es obra del Espíritu Santo, porque Satanás nunca le dijo que era un pecador, así es Dios, y recordemos que ese es el ministerio del Espíritu Santo. Hay muchas personas que quieren ir en contra del ministerio del Espíritu Santo y no predicar contra el pecado, pero es que el ministerio del Espíritu Santo sí es predicar en contra del pecado. Recordemos que el Espíritu Santo viene a convencer de justicia, de juicio y de pecado.
Que hay muchos ministros que quieren ir en contra de cómo obra el Espíritu Santo, allá ellos. Pero ese es el ministerio del Espíritu de Dios. Dice, y aún más que esto, recuerde que fue para el beneficio, hablando de nuestro Señor Jesús, que Él fue tentado como nosotros, pero nunca pecó. Dice, fue para el beneficio de nosotros mismos que Él fue tentado y también que por nosotros venció la tentación. Mientras que usted ruega, esté seguro de que Él se compadecerá de usted y vendrá en su ayuda. Entonces, como yo les he dicho, mire, esto sucede mucho. Hay personas que vienen a uno y vienen con situaciones muy fuertes. Entonces uno les dice, hermano, yo aquí no hago terapias psicológicas. De pronto otros pastores están mezclando psicología, pero yo aquí no hago terapias deístas, ni le voy a poner que le eche agua a la pared, le tire aceite a la almohada, dele 3 vueltas, escriba sus pecados en una hoja y quémelos, infle bombas y explótelas con su pecado. Eso es psicología barata. Y eso no hace nada al corazón. Puede tener cambios conductuales, puede tener cambios conductuales temporales, pero no hace nada al corazón. Lo que sí hacemos es mostrar desde la palabra el pecado, o si debe perdonar, o si debe pedir perdón. Y decirle a las personas, clame a Dios y ruegue a Dios por su pecado para que Él por su gracia lo libre. Aquí no hay fórmulas mágicas. Muchas personas les gustaría que encontramos de alguna forma mágica, no. Aquí es gracia, y es por medio del obrar de Dios. Entonces, mientras usted ruega a Dios, entendamos que estemos seguros de que Él se compadecerá de nosotros y vendrá en nuestra ayuda. Póstrese ante sus pies, expóngale su situación diciéndole todo, ruegue su ayuda y no será en vano. Entonces es rogar, clamar, si de verdad hemos nacido de nuevo y si de verdad las tentaciones y el pecado nos estorban. Tercero, mire confiadamente a aquel que ha prometido liberación. Confiemos en la fidelidad de nuestro Dios. 1 Corintios 10:13 dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Eso es algo que está en la palabra y debemos confiar que nuestro Señor nos dijo que no nos dejaría ser tentados más de lo que podamos resistir. Por tal motivo debemos clamar y Él por su gracia nos librará de la tentación. Por eso la necesidad de confesar nuestros pecados diariamente. Dice, Dios no nos puede fallar. Acuérdese y considere todas las promesas divinas de ayuda y de liberación. Esté seguro de que Dios tiene innumerables maneras, muchas de las cuales ignoramos para librar. Miremos, esto es algo importante, cómo Dios utiliza muchos medios para librarnos de la tentación, y medios de los cuales a nosotros no nos gusta. Pero yo les digo, hermanos, yo me coloco aquí como ejemplo. Yo he pasado, yo creo que por todos esos. Porque cuando viene la tentación, Dios utiliza todos esos medios para librarlo a uno. Dios puede de alguna forma, para librarnos de la tentación, mandar una aflicción que mortificará el deseo pecaminoso específico que la tentación esté trayendo. Muchas veces Dios utiliza circunstancias fuertes que traen aflicción sobre nuestra vida que nos lleva a santificarnos. Eso no lo duden, no lo dudemos. Muchas veces vienen circunstancias angustiosas y fuertes donde Dios nos lleva a que confiemos más en Él o a que nos santifiquemos. Y Dios utiliza eso como un medio misericordioso, así no lo veamos nosotros, para librarnos de la tentación. Hay veces hemos dicho eso. La Biblia dice que el que Dios ama disciplina. Muchas personas ven la disciplina como algo malo, pero es que la disciplina es algo donde Dios muestra su bondad, es la bendición de la disciplina de Dios, donde Dios nos lleva a crecer y a madurar. Peor sería si nosotros no fuéramos disciplinados por Dios. Si nosotros no somos disciplinados por Dios, podríamos entender que estamos como las personas en el mundo que no conocen a nuestro Señor Jesús, siguiendo la maldad de nuestro corazón. ¿Qué otro medio utiliza nuestro Señor? Dios puede, por alguna providencia, alterar toda la situación de la cual proviene su tentación. Dios puede quitar la fuente principal de tentación, tal como los bomberos alejarían el combustible del fuego, por medio de nuestro clamor. Eso que estaba tentándonos de alguna forma, te quita. Dios, por su misericordia, también lo puede hacer. Esa fuente que producía esa tentación
de forma providencial, Dios la quita. Entonces el fuego se apagaría por ya no tener nada de qué alimentarse. Vimos dos, miremos otra. Yo creo que con esta terminamos. 3. No, y faltan más. Puede aplastar a Satanás debajo de vuestros pies, como dice Romanos 16:20. De tal manera que por un tiempo Satanás esté completamente incapacitado. El Dios de paz lo hará. Entonces, así como sucedió, sabemos que también de alguna forma como Dios permitió que Satanás tocara a Job, ¿cierto? Muchas cosas que él tenía. No quiere decir que después de que Job salió de todo eso y entonces Satanás no lo volvió a tentar, no. En muchas ocasiones Dios permite, por su gracia, que Satanás quede incapacitado para muchas cosas con el fin de que nosotros podamos avanzar en nuestra devoción. Pero no es por nosotros, es por el obrar de Dios en nuestra vida y porque nosotros clamamos por misericordia. Cuarto, le puede dar, o Dios nos puede dar un suministro suficiente de gracia, de modo que aunque no sea librado completamente de la tentación, sea preservado de caer en ella. Por ejemplo, miremos el caso de José. O sea, José fue un entrar en tentación directo. O sea, a esta mujer se le estaba casi ofreciendo, digamos de alguna forma. Pero Dios le dio a José la gracia, con el fin, la fortaleza para huir de esta tentación. Puede que no seamos librados, pero nos va a dar la fortaleza necesaria para resistirla y vencerla. Quinto, le puede dar tal consuelo y tal seguridad de que bien resultará de la tentación y usted se sentirá fortalecido en medio de la tentación en vez de agobiado. Quiere decir que puede pasar que a pesar de que esté tentado, ahí no me va a hacer ningún efecto porque Dios me está ayudando. Por eso nosotros no debemos orar. Jesús no dijo, oren para no entrar en la tentación cuando ya estén adentro. No, Jesús dice, oren para no entrar en tentación. Lo que está nuestro Señor Jesús diciéndonos es, oremos para no entrar en tentación porque es fácil entrar en ella. Y podemos entrar en un modo desapercibido, por eso debemos orar para que Dios nos guarde del mal diariamente. Dice, por tanto, velad y orad. Sigue diciendo nuestro Señor Jesús, debemos estar velando y orando, estarnos evaluando y orando. Fue de esta manera que Pablo pudo decir, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si yo no reconozco que soy un pecador, a pesar de ser una persona regenerada, a pesar de entender de que aún tengo lucha contra la carne hasta el último día de nuestras vidas, seguro que si yo no tengo ese reconocimiento, no voy a ver un avance en mi devoción. Solamente aquellos que ven la necesidad de Cristo y ven la necesidad de la ayuda de Dios son los que avanzan en su devoción. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Que nunca vieron la necesidad ni de Cristo ni de la misericordia de Dios porque ellos se creían buenos. Cuando yo me creo bueno, ahí hay un error. Cuando yo me creo que me la tengo todas, el orgullo es lo peor que puede tener un cristiano, porque el orgullo me va a hacer creer que no necesito de Dios, que no necesito de los demás, que no necesito pedir perdón, que no necesito negarme. Y el sexto, Dios puede quitar completamente la tentación y hacerle más que vencedor. Más que vencedor. Me miro si hay otra más ahí. Bueno. Miremos esta. Yo creo que alcanzamos esta. Cuarto y final. No se olvide de investigar cómo es que fue sorprendido por la tentación. Descubra la manera en que la tentación se apoderó de usted. Por eso la necesidad de velar y estarnos analizando de qué forma fue que la tentación se apoderó de mí. ¿Cómo fue que yo entré en este caso? ¿Cómo fue que yo me enredé en esto? Eso hay que analizarlo. Piense de su alma como si fuera un bote con un hoyo, que si no es tapado, se hundirá. Encuentre el hoyo y tápelo. Descubra cómo la tentación logró meterse en su alma. Por eso tenemos que estar siempre apercibidos. Sea sabio, pregúntese. ¿Cuándo, cómo y por cuál medio usted cayó en este problema? Probablemente descubrirá que usted fue menos vigilante de lo usual, negligente y descuidado. Muchas de las cosas, cuando decaemos en nuestra devoción cristiana, es por falta de vigilancia, por negligencia
y por descuido. Por tanto, debemos ser personas vigilantes, diligentes y cuidadosos. Y si así fue, recapacite, confesando y lamentando sus descuidos delante del Señor. Confíe en Él, le perdonará y le restaurará. Amén. ¿Cómo vieron esta porción de hoy, hermanos? Comentarios, si quieren, unos minuticos ahí, antes de un aporte. ¿Cómo vieron esta lección de hoy? Tenemos que hay unos que están escribiendo ahí. Si tienen micrófono, lo pueden hacer por el micrófono, no hay problema. Pastor, lo que yo decía de Romanos, lo que vimos el jueves, de Romanos 8:34, que habla de Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí donde los pecados que tenemos, lo que estemos sufriendo, pues de pronto por nuestra misma culpa, por no estar velando y estar atentos, tenemos a Cristo que está al pie de nuestro Dios para ayudarnos a salir de esa tentación. Muy cierto. Dice Jason, aún después de la regeneración, nuestra humanidad cada día seguirá inclinándonos al pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Por esto nos exhorta a crucificar nuestra humanidad en la comunión con Dios. Así es. Y es un proceso constante. Dice Werner, seguimos en el crecimiento con la palabra, que con su sabiduría nos ayuda a pasar este desierto. Así es. Listo. Esperemos un comentario más. Mi hermanos, ahí hay unas personas nuevas que yo les voy a ir presentando. No quiere decir que cuando estemos en modo virtual igual. Ahí está Alejandro, ahí está Steven también, ¿cierto? Que han estado ahí también. Ahí pronto veremos también otras personas ahí. Listo, esperemos unos últimos comentarios que veo que están escribiendo. Y recordemos, finalizamos en esta sala y nos conectamos en la otra.